refinanciamiento que nosotros hicimos se pasó de 1 año a 10 años, o sea, se pasó 10 veces más. La tasa de interés en este caso se bajó del 8.50, creo que era la del Banpro, a 5 y 5 y un cuarto de los años, pero pongamos 5%, o sea, se bajó 3% sobre 8. Cuando nosotros hicimos refinanciamiento se bajó del 16.5, creo que era la tasa promedio, a una tasa ponderada de 8.29, o sea, se bajó en casi el 100% de lo que era la tasa, en ese 50%, perdón, de lo que era la tasa, el 100% de lo que quedó. O sea que lo que se está haciendo es alargando el plazo para pagar menos. Un tema que sale ahí en el periódico hoy es que en lugar de pagarle al Banpro 40 y pico millones este año, se le van a pagar como 4 y pico, o 5 millones más o menos. Y aquí tengo las cifras de lo que significó el refinanciamiento que se hizo cuando nosotros éramos miembros del Consejo Directivo del Banco Central. Lo que había que pagarle al Banpro en ese 9 meses que quedaban eran 280 millones de dólares, y en el primer semestre se le acabó pagando 25 millones, entonces pasó de 280 a 25 millones de dólares, más o menos de 10-1, la misma proporción que se hizo. En cuanto al tema de que todo el mundo habla que se aumenta la deuda, porque eso están alegando, verán, en la supuesta acusación que nos van a hacer, y lo mismo sale hoy el titular de la prensa. La deuda sigue siendo exactamente igual. Lo único que hay es un pago de intereses porque lo estás refinanciando a largo plazo. Igual hubo un pago de intereses porque se pasó de 1 año a 10 años. Igual hay un pago de intereses cuando se pasa de 10 años a 20 años. Pero eso es por un costo. Por los desembolsos van a aumentar. Pero no es lo mismo. ¿Qué preferís? ¿Que te den hoy $1,000 hoy o que te den $1,000 dentro de 20 años? No, correcto. No, entonces el valor del dinero no está tomando en cuenta. La pregunta es, yo no estoy diciendo que no, solo para que a la población. ¿Cómo van a explicar que ahora es correcto y que antes no fue correcto? Esa es la pregunta. Aquí el tema no es que si el refinanciamiento fue malo. Antes u hoy, ambos han sido sumamente beneficiosos para el país. En el caso, y ya te expliqué, en el caso cuando yo era miembro del Consejo Directivo del Banco Central, pasó el pago de 280 a 25 millones de dólares. Esos 200 y pico millones de dólares se usaron para el presupuesto para proyectos de sociales, para escuelas, medicina, etcétera. Hoy en día se van a usar, vos mencionabas que se puede utilizar para capitalizar el Banco de Fomento, el Banco de la Producción, el Banco de Fomento de la Producción, se puede usar para muchas otras cosas. Al final, lo que está es aliviando el pago el flujo de pago que había que hacer este año, y en los próximos 6-7 años que quedaban, hacerlo a largo plazo. O sea, lo estás pagando, para los que somos ya de nuestra edad, como la paya sosa, ¿no? En abono suave, como decían antes, ¿verdad? Hoy es más gallo conocido. Otro punto que significa esto, para después entrar a los demás, es que en este acuerdo nunca se discutió la validez o no validez del monto. Lo que se estaba negociando era el término del pago. Y que el monto está establecido. ¿Me entiendes? No, es que porque la acusación que supuestamente viene es que la emisión de esos CENI, cuando se emitieron, fueron ilegales, que los montos no existieran, que fueron inflados, que hubo chanchullo. Entonces, si aquí tenemos ahora funcionarios de este gobierno firmando un acuerdo respetando el monto, lo que se negoció fue el término y los plazos y los intereses. Entonces, o sea, si yo te acuso a vos que vos me robaste esta mesa y después yo aparezco con esta misma mesa a quien supuestamente vos te la robaste y vos se la diste para volvérsela a pagar, quiere decir que en realidad vos adquiriste la mesa, el que adquirió la mesa la adquirió en buena ley. Es que lo que está diciendo el Banco Central con este firma es exactamente lo que dijo el Consejo Directivo cuando yo era miembro del Consejo Directivo y se refinanció. Esa CENI que nosotros refinanciamos ya estaban emitidos, no los emitimos nosotros, era una obligación del Banco Central. Entonces no tiene la facultad el banco, nadie, para decir más que un tribunal, decir
una deuda no es válida, un título no es válido. En ese momento eran válidos y obviamente siguen siendo válidos porque hasta la fecha ningún tribunal ha dicho que no son válidos. Ahora, Eduardo, entonces lo que vos estás diciendo y lo que para que la población sepa es lo que se hizo ayer, lo que firmó el Banco Central ayer, que asumimos que es legal porque lo firmó el presidente del Banco Central y no va a hacer algo el presidente del Banco Central que no sea legal, es refinanciar una deuda a largo plazo, disminuir la tasa de interés, ampliar el plazo, que fue exactamente igual a lo que hicimos en el año 2003, que se refinanció una deuda que ya existía, que nada tuvimos que ver con la emisión de esa deuda y mucho menos con la quiebra de los bancos, ¿verdad? Y al mismo tiempo se alargó el plazo, se disminuyó la tasa de interés. Algunos van a decir que cuál fue mejor y otro, porque creo que es irrelevante. Bueno, obviamente yo creo que haberlo pasado de 1 a 10 años es mejor que pasarlo de 10 a 20, ¿verdad? Porque está aumentando el plazo 10 veces más en lugar de simplemente 2 veces. Pero independientemente de eso, en ese momento el país se ahorró dinero en términos de valor presente, igual que se ahorra hoy en términos de valor presente. El flujo de caja que tuvo el gobierno se aumentó en ese momento igual que hoy para gastos sociales y entonces hay beneficios para la población. Todo lo que se ha hecho, y por eso es que el motivo de lo que yo le dije al presidente Ortega el otro día, que todo esto es una farsa, es una conspiración política para eliminar a un contrincante político, para dar la impresión que yo me he robado 600 millones de dólares, ¿verdad? Y como yo decía, el presidente de la República, ¿cuál es el miedo de hacer una investigación imparcial con alguien que no sea su Contraloría, su Fiscalía, su Procuraduría, sus tribunales? Porque saben que no aguantan ni la primera página de esa investigación, porque saben que todo lo que hicimos, porque no fui solo yo, el Consejo Directivo, personas honestas, transparentes, profesionales, en el Consejo Directivo del Banco Central, fue correcto y además no solamente lo permitía la ley, sino que es obligación del Consejo Directivo del Banco Central y de las autoridades monetarias de hacer lo que sea necesario para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Eduardo, ahorita en este momento, y vos sacaste ese reto, el presidente Ortega ayer sacó un comunicado del movimiento Vamos con Eduardo y de la bancada democrática, donde hablaba de que había que luchar contra el pacto, había que evitar que el pacto profundizara, que el pacto se profundizara aún más. Comencemos desde este momento. El pacto está vivo. El pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán está vivo. Mira, cuando nosotros hicimos la alianza con el PLC, comenzando en enero de este año y después la firma, había una clarísima intención tanto de los diputados del PLC como los diputados de la bancada democrática nicaragüense, como ambas organizaciones partidarias en sus juntas directivas, de decir aquí vamos a formar y continuar fortaleciendo el bloque contra la dictadura que habíamos estructurado en diciembre del año pasado. Si te acordás y la población se acuerda, que fue cuando hicimos retroceder al presidente de la República cuando quería poner control previo a la Asamblea Nacional. Y eso se vino trabajando y se vino fortaleciendo, tan es así que se hizo echar para atrás al presidente de la República. Y en las conversaciones con muchos diputados del PLC, en muchas conversaciones con la directiva del PLC, dijimos aquí, esto tenemos que continuar y hacer este bloque fuerte, no solamente a nivel electoral, sino que a nivel legislativo. Y el acuerdo que firmamos contempla un consenso a nivel legislativo en decisiones políticas. A medida que ha venido pasando el tiempo, nos hemos venido preocupando que algunos, un grupo muy reducido, han preferido negociar con el Frente Sandinista antes de que sentarse a negociar entre nosotros para después tomar una posición en conjunto con el Frente Sandinista, obviamente con propósitos de sacar beneficio en la Corte Suprema en particular. He visto como ayer algunos miembros del PLC protestaban por lo que está el decreto que sacó el presidente de la República. Entonces yo lo que digo es